Recibe un caluroso saludo, una bienvenida a un discipulado más. El pastor Chito Rendón te saluda y es para mí un privilegio, un honor el poder seguir enseñando y haciendo lo que me apasiona y pedirle a Dios que su palabra llegue a todos los rincones y que aprendamos para poder ser bendecidos. Siempre será mi anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, háblanos, te lo ruego. Y aquel que me esté escuchando y esté pasando algún momento donde necesita una respuesta, te ruego, Señor, seas tú quien pueda hablarle, Señor, a través de este mensaje o de algún medio. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Hemos estado recorriendo en esta serie a cómo conocer ese tema tan místico o llamémosle curioso o para algunos distante, pero que a la luz de la Escritura debiera ser prácticamente un tema de amplio conocimiento para poder nosotros anhelarlo, desearlo, esperarlo. Y es acerca de la venida del Señor. Claro, que hemos oído muchísimas veces, no, el Señor viene, que el Señor viene, sí, pero hoy hemos estado aprendiendo en este discipulado que su venida se puede interpretar con diferentes momentos. Venida en los cielos, venida aquí físicamente hasta la tierra, la venida, su manifestación en el corazón del hombre y cuando se tradujo este término, su venida al español, pues prácticamente se utilizó la misma palabra, venida, o que cuando Él venga. Y cuando uno mira en el idioma original que se escribió en la Escritura, damos en esto en el Nuevo Testamento, el griego, encontramos que la venida, dependiendo del momento que está destinado, se utiliza una palabra griega diferente. Y hoy pues hemos estado en estos discipulados, pues hemos estado recorriendo la importancia de conocer cada venida del Señor y reconocerla. Y usted dirá, cualquiera dirá, mire pastor, ¿y eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve conocerla? Porque de estas hay una en la cual nosotros debiéramos de participar. Y si no te interesa, pues vas a participar de las otras o de la otra que la cual no debiera de ser una aspiración, sino al contrario, deberíamos de tener ahorita aquel respeto, aquel temor reverente de decirle, Señor, que podamos participar de la venida por la cual tú preparaste a una iglesia hermosa. Y el Señor, pues eso se los recordó a sus discípulos continuamente, que Él volvería y prepararía para ellos un lugar para que ellos pudieran habitar. Y obviamente no estamos hablando de una casa en sí, sino que estamos hablando de su presencia misma, el poder habitar con su presencia. Jesucristo se lo dijo de esta manera, cuando Él les decía, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces cualquiera podría decir, sí, eso es cuando nos vamos a morir. Por supuesto, al morir, todos vamos a tener que pasar a ciertas dimensiones espirituales. Pero Él dice que cuando Él venga por su iglesia,
aquellos que hayan dormido. Por ejemplo, él le hablaba que a unos discípulos que, si hablamos a la fecha de hoy, han pasado 2000 años y él dice que de todos modos él se va a encontrar con ellos. ¿Cómo va a ser eso? No, porque en cierta manera el alma está ahorita reposando en ese lugar específico, pero cuando él venga dice que los cuerpos resucitarán, o sea que se levantarán todos y todos los que ya durmieron en él se levantarán para encontrarse con el Señor y poder celebrar las bodas del Cordero. Obviamente hay muchos que murieron hace 2000 años después de su resurrección que están durmiendo, pero durmieron o al fallecer quedaron en un estado espiritual de latente esperando. Ellos durmieron, ellos murieron con la esperanza de poder participar de las bodas del Cordero. Entonces, si así lo esperaron los antiguos, hace 2000 años, hasta la fecha, nosotros que estamos vivos, ¿no debiéramos de tener esa misma expectativa? Nosotros debiéramos decir, Señor, quiero aprender acerca de esa reunión contigo, como tú lo mencionas, con la cual nos vamos a reunir para poder participar de ese evento glorioso o de las bodas. Cuando Él se los manifestó a ellos, seguramente ellos estaban un poco confusos en el sentido de decir, ¿y cuándo va a ser esto? Y Él mismo les dijo que les iba a dar señales. Pero para ellos debió haber sido muy asombroso cuando Él ascendió, porque dice que estaban reunidos y al terminar ese reunión, llamémosle de discipulado o esa reunión de comunión, ellos salieron juntos y vieron cómo es que él fue alzado hacia los cielos y seguramente cuando lo vieron alzado se quedaron ahí como aquella experiencia cuando usted ha ido, cuando miran los globos, que sale el globo y uno lo mira que sale el globo grande y se va chiquitando conforme va creciendo y hasta que es un pequeño punto igual. Él ya se había ido, ya tal vez ni lo miraban, pero seguían viendo al cielo. Y en ese momento aparecen, dice Hechos 1, 10, 11, se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. O sea que de ahí prácticamente queda marcado de que lo que Jesucristo había dicho, que él iba a regresar, los ángeles se lo vuelven a decir y después en las cartas posteriores que escribieron muchos de estos discípulos, dígase Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad? Y después Pablo, que aunque él no caminó con él, pero sí tuvo una experiencia con él, hablaron con detalle acerca de esta experiencia. Y esto es algo que debiera habitar en el corazón de todo creyente. El deseo de decir, yo anhelo poder experimentar ese encuentro con Él. Y hemos enseñado de que está la confusión porque dice, sí, pero eso no nos compete a nosotros saber, no nos interesa saberlo, porque ni el Hijo del Hombre sabe ni la hora ni el día. Por supuesto, cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús dijo esto, Él dijo como hombre que era en la tierra, pero ya como Rey soberano, glorificado, que está en el cielo, ¿cómo no le va a decir a su amada el tiempo cuando Él ha de venir por ella? Así lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 3, verso 3, donde dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y si no sabrás a qué hora vendré, y si no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Perdón. Entonces, lo que está diciendo es que definitivamente aquel que está velando, está vigilante, tiene una expectativa,
Él sabrá la hora cuando Él venga, ¿verdad? Bueno, entonces en los discipulados anteriores hemos estado hablando de que su venida tiene diferentes momentos. Hay una que se refiere con la palabra apocalipsis, que es la misma palabra apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo. Parusía, que es la que vimos la semana pasada. Epifanía, que es la que vamos a ver hoy. Faneros también hoy. Y faino, también la vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo poderlas ver? Bueno, allá tenemos una línea de tiempo donde definen este tipo de palabras. Parusía, pues es prácticamente la revelación. Jesucristo se ha estado revelando al corazón de las personas en estos 2000 años, ¿verdad? Después hablamos que parusía es el momento cuando el Señor viene, pero no desciende hasta la tierra, sino que se queda en los cielos para, con trompeta con voz de Dios, con trompeta, con voz de trompeta, Él viene, se va a anunciar y dice que la iglesia, la que se preparó, toda la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, va a llegar en esa dimensión espiritual a presentarse ante Él. Aquellos que ya habían muerto, ellos van a resucitar y van a estar, aquellos que fueron aprobados, todos los que ya han sido santificados, pues directamente en un lugar llámase el paraíso, listos para las bodas del Cordero. Y los que estemos vivos, pues tienen que atravesar el tribunal de Cristo. Y encontramos la Epifanía, que vamos a ver hoy, que la parusía se dice que es una venida en secreto porque realmente no todo ojo le verá, sino solo los que son creyentes. Y la Epifanía es una hoja donde un momento donde todo ojo le verá, ¿verdad? Entonces, repasando, a eso lo hemos visto en los últimos discipulados, y encontramos que entre la parusía y la Epifanía, pues hay un lapso de 7 años, llamado, y 150 días, llamado la gran tribulación o la pretribulación. 3 años y medio de cada sector, excepto los 150 días de la tribulación. Esto lo encontramos desde Apocalipsis 9, que es el primer ay, el segundo ay, el tercer ay. ¿Verdad? Esto lo hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Y por último es el reino milenial, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿qué significa esto de Apocalipsis, ¿verdad? Que es la revelación de Cristo. Así lo dice Apocalipsis 1:1, y esta es la revelación de Cristo. Pero es como que Cristo en el corazón, manifestarse a Cristo. Como dice 1 Corintios 1:7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la Apocalipsis, o sea, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo hallamos en diferentes versos donde hace mención de la importancia de poder, de que todo creyente debiera de tener un entendimiento de cómo poder crecer en Cristo. Eso es lo que hemos llamado la madurez espiritual, cómo poder madurar espiritualmente para poder parecernos a Jesucristo. Y así pues hemos hablado muchos discipulados de cómo llegar en gracia hasta poder alcanzar esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y bueno, y después vimos también el término de parusía, que es ese momento cuando Él venga en las nubes, y dice que también se puede interpretar en español una venida, la presencia, la llegada, el advenimiento. Y cuando Jesucristo se lo expresó a sus discípulos, se le decía que en Mateo 24:3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu parusía? O sea, de tu venida cuando vengas por la iglesia, y después, y de la consumación de este siglo. O sea que prácticamente le estaba diciendo de cuando sea el fin o la era del fin, después del milenio, ¿verdad? Entonces,
Prácticamente esto pues lo estuvimos viendo la semana pasada para que nosotros pudiéramos pues llegar a comprender que Apocalipsis pues es una manifestación, una revelación. Parusía es también es término venida o llegada o advenimiento, pero existe otra palabra muy importante. Y esa palabra pues la estuvimos viendo como la epifanía, ¿verdad? ¿Qué es la epifanía? Entonces, aquí es muy importante detenernos un poco y explicar. Muchos dicen que Cristo no va a venir sino cuando sea el fin de todo. O sea, hablando de después de la gran tribulación, todavía viene un periodo milenial y Él viene ahí. Bueno, la Escritura menciona que Jesucristo se va a sentar ahí como el Rey eterno, pero Él todavía va a reinar 1000 años sobre la tierra y va a reinar pues con un grupo de personas que dieron la talla, y creo que va a reinar con aquellos que participaron con Él y fueron aprobados en su parusía. Entonces, ¿qué es la epifanía? Bueno, dice la Escritura que la epifanía es cuando Él descienda. Realmente, cuando el término segunda venida de Jesucristo, podríamos hablar o podríamos decir que el término correcto es la segunda venida de Cristo, es en la epifanía, porque es la segunda venida a la tierra, porque en la parusía Él no va a llegar hasta la tierra, Él se va a quedar en los cielos, solo va a ordenar y la iglesia sube, para que Él suba a las bodas. Pero en su epifanía dice que Él va a descender, y cuando Él descienda dice que Él va a descender en las nubes, dice, pero es con nubes de gente, con aquel grupo de gente con la cual Él se desposó o Él se casó, con los que fueron aprobados en la parusía y que se casaron con Jesucristo. Entonces, cuando sea la epifanía, Él al cierre de estos 7 años de tribulación, Él tiene que descender a la tierra, porque esta tribulación hemos estado enseñando que fue prácticamente diseñada o está diseñada no para la iglesia, porque la iglesia tuvo la oportunidad de ser aprobada y seleccionada para ser tomada por digna en la parusía. Y aquellos que no dieron la talla, pues van en un abrir y cerrar de ojos, van a regresar a la tierra y van a pasar ese tiempo de tribulacionario, pero para purificación. El Señor los va a guardar para que sean purificados. Pero quienes realmente se van a voltear para con Él, para con el Padre, van a ser el pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces, toda la nación de Israel, que era el pueblo, llamémosle, adquirido por Dios originalmente, ellos van a voltear su mirada, y cuando lo vean descender porque todo ojo le verá, y lo vean descender al monte de los olivos, dice que ese monte se partirá. Dice Zacarías que ellos le van a preguntar: ¿y esas marcas que tienes? ¿Y tú eres el Mesías? ¿Y por qué tienes esos agujeros en las palmas? ¿Por qué tienes ese vientre perforado? Esas cicatrices. Y él les va a decir: es que estas me las hicieron en casa de mis amigos. Ellos le van a decir: no me digas que fuiste tú a quien nosotros crucificamos. Porque actualmente ellos rechazan a Jesús. Creen que es un profeta falso. Y ahí cuando lo vean manifestar, Él les va a decir: sí, yo soy el que ustedes crucificaron. Entonces ellos lo lamentarán, dice, en gran manera. Bueno, pero entendamos un poco acerca de los versos que hablan acerca de su epifanía, ¿verdad? Entonces, un verso donde encontramos esto es en Hechos, capítulo 2, versos 19 al 20, donde dice, lo puede leer conmigo: y daré prodigios en el cielo,
y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. Estamos hablando de la gran tribulación. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, o sea, antes que suceda la epifanía del Señor, grande y manifiesta. Esta palabra venir, venga aquí, es epifanía. Entonces, antes de su venida, pues va a haber, pues, lo que hemos leído o hemos oído que sucede en Apocalipsis. Cuando uno oye hablar del término Apocalipsis, lo que uno mira es mortandad y guerra y monstruos. Bueno, ese periodo tribulacionario sí seguramente se van a hacer un lugar de mucho dolor, mortandad, pero ese no es el objetivo del libro. El libro Apocalipsis es poder manifestar el amor de Cristo. El amor de Cristo hacia los creyentes, el amor de Cristo hacia el pueblo de Israel, de cómo es que el anhelo de Dios es que ellos se volteen y le den culto a Él. Como cierra Apocalipsis hablando de la Nueva Jerusalén. Entonces, prácticamente ese es el concepto del por qué nosotros debemos de entender de que Cristo, cuando Él venga, lo hace por amor. Y de la misma manera nos provoca a que nosotros también amemos ese momento cuando Él venga a establecerse, porque lo vamos a ir acompañando. Y esto fue lo que Pablo quiso decir cuando él dijo que había que amar su epifanía. Dice aquí, dice de esta manera en 2 Timoteo capítulo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe, dice. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿verdad? O su epifanía. Pero aquí encontramos, aquí está hablando él prácticamente de dos eventos. Aquí está hablando de la parusía y además de la epifanía. Porque si quiere, leámoslo, dice aquí, en el futuro me está reservada la corona de justicia. O sea, acuérdense que en la parusía, o en ese momento cuando el creyente se presenta en el tribunal de Cristo, esto es para darle al todo creyente sus recompensas, poderle dar, poder coronar con esas, darle al creyente por el fruto de su labor espiritual, cómo es que se mantuvo en fe, creyendo, cómo es que dio testimonio, cómo es que no se avergonzó. Entonces dice, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, Jesucristo, el juez Cristo en ese tribunal de Cristo me entregará en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? En la parusía. Si Pablo falleció antes de la parusía que vamos a, para los que están vivos, él pues de alguna manera, de todos modos, a todo el que ha muerto tiene que comparecer en ese tribunal, o sea, tiene que ponerse ante Cristo, y si no ha dado la talla, si te hace falta algo, pues tiene que ser purificado en unos lugares que se llama como lugar de santificación o de intermedio. Y dice, me entregarán aquel día y no solo a mí. Y después habla, porque todos tenemos que estar expectantes de poder acompañar a Jesús cuando Él venga en su epifanía. Todos acompañándole, ya casados con el Señor. Por eso es que hay que amar su venida. Bueno, entonces de esto es parusía, epifanía. Ahora vamos a ver otra palabra muy interesante que habla acerca también de las venidas del Señor, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista son
como darse a conocer de alguna manera. Y faneros, que es otra palabra griega que se utiliza, significa poner en evidencia, comparecer o manifestar o aparecer visiblemente. Entonces, pareciera que fuera muy parecido a las demás, pero la única forma en que lo podemos diferenciar es por medio de la palabra griega que aparece en ciertos versos. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16 dice de esta manera, acerca del ministerio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Todos sabemos que el misterio de la piedad es, ¿por qué es un misterio? Porque ¿cómo entender que Jesucristo, siendo Dios, se despoja de todo para venir a esta tierra y dar su vida como Dios, pero por amor a los hombres? Entonces eso dice este verso. Dios fue manifestado en carne. Entonces esa palabra manifestado es faneros. Dios fue faneros, o sea, Cristo, que siendo el Hijo de Dios, se manifiesta, se presenta en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y posterior recibido arriba en gloria. Entonces, prácticamente, un faneros es lo que está diciendo son cómo es que Cristo no solo se revela, sino que cómo es que Cristo realmente se manifiesta de modo que puede convertir a una persona al creer en Él. O sea, yo puedo tener una revelación de Cristo, pero no convertirme. En cambio, con un faneros, yo puedo realmente ver que lo que Él hizo fue algo glorioso, fue algo que me dio fue algo que fue diseñado para una eternidad eterna. Por eso es que cuando hablamos de cuándo fue que Dios planificó esta redención de presentar a Cristo, desde antes de la fundación del mundo, dice. Así lo dice, miren a Pedro 1:20. Porque Jesucristo estaba preparado, imagínense, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. O sea que, aunque Cristo estaba listo y Él sabía que tenía que presentarse en esta tierra, Él sabía que Él iba a ser expuesto para que la gente pudiera creer en el príncipe de los pastores. Por eso cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Señor, ven Jesús. Por eso es que el Apocalipsis, ¿saben cómo cierra? El Espíritu le dice Espíritu y la iglesia le dicen al Señor, ven Señor Jesús. Ven. O sea, epifanía, ven, o sea, presenta, ven, o sea, ¿cómo poder decir que debería ser un deseo ardiente en nosotros el poder participar de algo que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo? Ahora, la intención de que Cristo se manifieste de esta manera para poder cambiar a una persona es también para poderlo exhortar. O sea, faneros también es una forma de decirte, si Cristo se manifiesta en una persona, fanero significa no solo me convierto para poder creer en Él y adquirir salvación, sino que estoy dispuesto a ser amonestado. O sea, poder recibir de Él una corrección o una dirección para poder caminar mejor. Por ejemplo, el ejemplo fue con los discípulos. Dice que Jesucristo, ¿cuántas veces no le dijo a ellos que Él iba a resucitar? Pero ellos no lo entendieron. Entonces Él vino y dice que
él tuvo una presentación ante donde estaban ellos sentados, faneros. ¿Y por qué? Para decirles, mírenme, no sean incrédulos, resucité. Y él los reprende. O sea que el anhelo del fanero es, Señor, manifiéstate en mi vida y corrige mi vida. Esto está en Marcos 16, 14. Y dice de esta manera. Mire cómo dice. Después se apareció a los 11 mismo cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Y aquí prácticamente le cayó la viga, digamos, a Tomás, que Tomás fue el que dice, ¡ja! Sí o no, y ese sí fue hasta, estuvo dispuesto a decir, si yo no meto el dedo en uno de sus llagas, no creeré. Imagínense que si sus amigos fueron los que le dijeron, lo hemos visto resucitado, y poner en evidencia ese tipo de situación, realmente pareciera como que sí, él andaba buscando un milagro para poder creer. Y realmente el milagro es creer cuando Él nos dijo. Si Jesús nos dijo que Él iba a resucitar y Él nuevamente nos dice, yo voy a venir, tenemos que creerlo y tenemos que esperarlo. Por eso a mí este verso me hace tanto eco, porque lo veo a la actualidad igual. ¿Cuántas veces no hemos oído Jesús va a venir, Jesús viene? Tenemos que estar con ese anhelo de saber, de quererlo, anhelarlo, de esperarlo. No estoy hablando de dejar de trabajar, no estoy hablando de que ahora entonces me he visto de la túnica de blanco y me voy al monte, no, sino que tú puedes estar haciendo lo que hagas, pero con aquella esperanza de saber, Señor, ven y encuéntrame, acepto en Él amado, aceptable para ti. Y esto pues lo que dice este verso, que Él resucitó y a pesar de que ellos habían oído de Él que iba a venir, no lo creyeron. No creo que Él venga, no creo que Él vaya a venir. Exactamente igual como lo estamos viendo ahora. Lo mismo, faneros va a suceder cuando todos tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Toda la iglesia en la parucía va a tener que comparecer. Y en ese momento, esa palabra de presentarse en la parucía ante Él es lo mismo que un faneros. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. O sea que el faneros, más que un evento de que si él viene físicamente o así un momento físico, es un momento de confrontación espiritual. Nosotros podamos recibir ese encuentro. ¿Sabe que hay algunas iglesias que hacen encuentros con Jesucristo? ¿Cuál es la intención de encontrarse? Hay muchos que van a su encuentro y ya eran creyentes. ¿Pero por qué se quieren encontrar? Porque necesitan tener un faneros. O sea, poder comparecer ante Él en vida para que ser redireccionados, para poder ser exhortados, para poder ser corregidos. Y de esta manera es mejor en vida estarnos frecuentemente pues presentándonos delante del Señor. Por eso esto es lo lindo, ¿sabes qué? De la Santa Cena. Cada vez que hay Santa Cena, uno debiera de correr. ¿Por qué? Porque en ese momento de tomar la Santa Cena, nosotros debiéramos de ser faneros. Deberíamos de, Señor, háblame, faneros, de las cosas que están mal en mi vida. ¿Para qué? Para que yo, pues,
pueda corregir las cosas que he hecho y que tú me redirijas. Por eso es que yo le digo a la gente, mejor enmienda tu error, porque dice la Escritura que a veces nosotros podemos colmar al vaso. Colmar es como la gota que rebalsó el vaso. Y dice que si llega un momento en que el Señor ya dice, ya no, lo que hace es realmente daña al cuerpo de Cristo, sobre todo si daña a personas, dice que el Señor saca a luz, o sea, faneros, puede sacar, manifestar lo que hay en ti hacia una verdad para que seas confrontado. ¿Cómo dice este verso? Mire, léalo conmigo en Marcos 4:22, dice así. Porque nada hay oculto, nada hay oculto. Y no es para que sea faneros, sino para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino que para que salga a la luz. Por eso es que en el tribunal dice que vamos a ser juzgados de todo, de todo. Y aquí yo me estoy hablando, así mismo ahorita que estoy hablando de todo y me viene a la mente y tienes que ponerte a cuentas en esto, en lo otro, porque realmente estamos viviendo en la mejor época para la iglesia, porque el Señor está queriendo ahorita hacer un faneros en todos continuamente para que todos podamos ser confrontados, para que todos podamos comparecer ante Él limpiamente el día de mañana que estemos delante de su presencia. ¿Cuál es el objetivo del Padre? Es que tú, así como Él hizo un faneros para conmigo, para enmendarnos, tú te conviertas en un faneros para alguien más. Así como lo dice 2 Corintios 3:3. Que nosotros somos, siendo manifiesto que sois faneros, que sois manifiesto, que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino por el Espíritu de Dios, por el Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. En otras palabras, la intención de que nosotros podamos ser expuestos por medio de su palabra, por medio de su presencia, por medio de la unción, por medio de la dirección de un líder, la dirección de tu pastor. Todo esto gira para que el faneros de Cristo en nosotros nos haga mejores personas. Y si nosotros somos mejores personas, nosotros podemos exponernos más faneros a otras personas que nos miran, que nos escuchan en todo sentido. Bueno, y esto pues lleva a otra palabra que habla muy acerca de pues aparecer o manifestar. Bueno, no es manifestar, sino como brillar. Y es la palabra phainos. Phainos significa iluminar, brillar, resplandecer, aparición o mostrar. Phainos se utiliza mucho para los creyentes. Nosotros dice que resplandece. Nosotros tenemos que resplandecer. Pero así como Él resplandeció en nosotros. Por ejemplo, un phainos que aparece en la Escritura fueron con los ángeles. Presentaron cuando nació Jesús. En Mateo 1:20 dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel. Aquí está hablando el ángel que se le apareció a José, ¿verdad? Del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. José, usted sabe, pensaba dejar en secreto a María, pero fue amonestado y se le dijo, no la vas a dejar. Pero él tuvo una aparición, un resplandor de un ángel, ¿verdad? Y de alguna manera, pues se llama que resplandece, por eso hacen que los ángeles como que brillan. Pero la intención es como una palabra, como una lámpara encendida que nos da dirección
Esa es la intención que hace el fainos, ¿verdad? Dirige. Esto le pareció incluso a José y a María. Dice en Mateo 2, 19 al 20. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños. O sea, tuvo un fainos en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Yo he tenido esas experiencias. Inclusive, yo he mencionado que tuve una parucía del Señor, pero realmente ahora cuando vuelvo a repasar estos términos, la parucía es cuando Él venga. Pero yo lo que tuve fue realmente un fainos, ¿verdad? En un sueño. En un sueño yo estaba dormido y tuve una experiencia hermosísima porque vi al Señor Jesús y me acerqué y estaba atravesando en ese momento una crisis de muchos problemas. Yo empiezo como María Magdalena a decirle, no te has dado cuenta de esto y no te has dado cuenta de lo otro, cuando de repente caigo en cuenta que estaba delante de Dios. Y cuando me doy cuenta en esto, en mi, llamémosle sueño, o yo siento como que fuera vívido, me doblé mis rodillas y me pongo a llorar y le digo, estoy delante de Dios. Y todavía recuerdo que al caer miré su pie, lo recuerdo, su sandalia. Y cuando levanto la mirada, su mirada penetrante me dice, yo soy el que estoy provocando que te salgas. Y ahí entendió, aunque aunque lo entendí, no lo comprendía, porque me estaba diciendo que tenía que renunciar de mi trabajo para servirle a Él. Ya con el tiempo lo logré entender y comprender, y fue para mí muy fácil renunciar. Pero tuve un fainos, ¿verdad? Y en esa experiencia con Él, puedo decirte que Él me vistió con su amor para decirme que Él me quería para un propósito. Y yo creo que todos deberíamos de anhelar ese fainos, de ser dirigidos para que Él pueda iluminar nuestras sendas. ¿Sabes que una forma en que Dios dejó para nosotros puedes tener esa iluminación, ese fainos en nuestro camino? Es por medio de la palabra. Claro, la Biblia tiene tantas promesas de Dios. Y cada vez que tú la crees y tú la tomas, es como que Dios estuviera profetizando a tu vida. Es más, así se le llama a ese libro, como una palabra profética. ¿Dónde lo dice? Bueno, acompáñeme en 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Y dice así este verso. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que fainos, que brilla en el lugar oscuro, que nos da dirección, que nos dirige, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, cuando alguien le diga, te voy a dar una palabra profética, usted debe decir, la palabra profética es la escritura, es lo que dice la Biblia. Tú lo que me vas a dar es una palabra de profecía. O sea, el don de profecía, por supuesto que no lo vamos a descartar, al contrario. Dios está hablando a la fecha y habla a los corazones de muchos, ¿verdad? Entonces, así como la palabra, pues, faneros nos confronta. Fainos
nos dirige. Faneros nos hace reaccionar. Un encuentro para reaccionar. Pero Faínos me da una luz, pero también nos da una luz para que yo pueda cambiar de dirección, para que yo pueda, llamémosle decir, darme cuenta si estoy en la dirección equivocada y necesito cambiar. Por eso es que el Hijo del Hombre, cuando él venga, pues a muchos que no lo conocieron o le dieron la espalda, realmente lo van a lamentar. Y esto sucederá cuando él venga con su iglesia. Así lo dice Mateo 24, verso 30, dice de esta manera. Entonces, Faínos, o sea, vendrá con su luz, llamémosle, la señal del Hijo del Hombre, que vendrá con su iglesia, porque vendrán de las bodas del Cordero, en la Epifanía. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, o sea, con todas esas nubes de gente, con poder y gran gloria. Y vendrá el Señor acompañado de su iglesia, con las que Él se desposó, ¿verdad? Pero Él, pues, se manifestará como un brío, como algo que su gloria será manifiesta. Porque si algo quiere el Señor es que Él sea un faíno, su gloria sea un resplandor de tal manera que todos nos demos cuenta de lo que Él quiere resplandecer en el corazón de los hombres. ¿Sabes que faíno se le llama a su misma presencia? Dice Apocalipsis, capítulo 21, versos 23 y 24, hablando de la nueva Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, que faínos en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Nosotros estamos orando para que nuestro país, en este caso Guatemala, sea una de las naciones salvas. Y que de aquí se levanten tantos hombres con el resplandor, faínos. ¿Por qué? Porque Él nos resplandió, Él nos dio su resplandor. Por eso esa oración sacerdotal de Números 24, cuando dice que el Señor resplandecerá sobre ti. Y dando a entender que la luz de Él va a ser de tal manera en nosotros que nosotros podamos resplandecer en otras personas. Qué hermoso. Padre mío, ven Señor Jesús. Bueno, entonces, con esto hemos prácticamente entendido conceptos acerca de su venida o del concepto ven Señor Jesús, ¿verdad? Uno, pues hablamos su apocalipsis, su revelación, su parusía, cuando Él venga por la iglesia para ser arrebatada. Después, cuando Él venga en su epifanía, que todo ojo le verá, es una venida en pública. Y ahí tenemos la confrontación continua del Señor para con todos aquellos que le amamos, que son sus confrontaciones faneros. Y de ahí hablamos pues de cuando Él venga en sus manifestación faínos. Faneros, faínos. Bueno, mis amados, con esto finalizamos hoy este discipulado. Usted dirá, parece un trabalenguas, pero hasta a mí se me olvidan algunas de esas palabras y las tengo que estar refrescando continuamente, pero no tanto en sí la palabra griega, sino el concepto. Acuérdate, lo más importante es aprender el concepto. Entonces, mis amados, con esto pues finalizamos el día de hoy.
bendigo tu vida y desde ya le pido a Dios que haga resplandecer su rostro sobre ti. Puedes tener un encuentro continuo, una revelación de Cristo a tu corazón, continuamente, para que de esa manera, faneros, Él pueda crecer en ti continuamente. Y que tú puedas, pues, un día ser ese brillo para alguien más, ¿verdad? Para ser ese brillo faimoso. Dios te bendiga, te bendigo enormemente y desde ya le pido a Dios que sea en ti para que tú puedas estar en Él. Un abrazo, bendiciones, Dios te bendiga.